días, amigas, amigos de su programa Orientación Académica por esta CDN Radio, que cubre todo el país en sus distintas frecuencias, 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, 89.7 para la región norte o Cibao y 89.9 para Punta Cana, Bávaro y toda esa zona del extremo oriental de la República Dominicana. Muchas gracias por acompañarnos. Este día la maestra Rina de los Santos, un servidor Abelino García, en la parte técnica como siempre está Alexis Rojas. Así es que nos alegramos de compartir con ustedes el contenido de su programa Orientación Académica en este sábado, que ya estamos a 12 de noviembre del año 2022. Saludos, maestra. Buenos días, Radio Escucha. Buenos días, Abelino. Un día especial hoy sábado, que tenemos un programa muy interesante, siempre con un invitado que ahorita le vamos a anunciar. Y por lo pronto, las principales informaciones respecto a los grandes acontecimientos que han sucedido durante la semana, Abelino, ¿verdad? Así es. Bueno, esta semana hay una noticia que se continuará generando otras informaciones agregadas o adheridas a ellas. Tiene que ver con la realización del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. Un poco haciendo historia, esto es un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. O sea, la ONU se funda se crea en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces dentro de los acuerdos que se hacen es que cada 10 años la población del planeta haga un censo para saber cuántos habitantes tiene cada país y que en función de eso se establezcan políticas públicas en las distintas áreas para satisfacer las necesidades que vaya teniendo esa población. Y entonces siempre se acordó que fueran años redondos, o sea, fechas redondas, 60, 70, 80, 90, 2000, etcétera. Y así venía, pero por múltiples razones eso fue un poco alterado. Por ejemplo, yo recuerdo que en el año 70 se pasó el censo ese mismo año. Yo era un niño de unos 9 años y pico. Entonces, en los 80, no se pasó en el 80, sino en el 81, yo trabajé ahí como empadronador, así se le llama a la persona que toma los datos. Después trabajé como jefe de polígono, así se le llama al que está por encima de los empadronadores y eso. Pero ya ese fue en el censo de agropecuario de ese año, 1980, que finalmente ese censo se aplicó en 1982. Y así, recuerdo que el doctor Balaguer fue en el 1993, después cuando Hipólito era presidente en el 2002 y así. O sea, aquí casi nunca hemos cumplido, como que sea fecha al terminar la década. Y ya después se aplicó en el 2010. Y por eso pues, la pandemia entonces obligó a toda la población mundial a que no fuese censada, sino del año pasado, 2021, y ahora en el 2022, cuando ya los efectos de la pandemia pues han bajado bastante. Entonces esa es la razón por la que se está aplicando este 10º censo. Hay que decir que ese censo lo que busca es conocer la cantidad de personas que tiene cada país y las condiciones materiales en las que se desarrolla la familia su vida, si en una casa de madera, si en una casa techada de zinc, si de concreto, etcétera. Y cuántas personas de los que integramos la familia, cuántos han muerto, si cuántos están vivos, si todos están vivos, en fin. Pregunta también por algunos asuntos de enfermedad y esto. Y un poco si hay agua corriente, si no hay agua, si hay agua de tinajas, si lo que sea. Ya solamente en sitios muy apartados van a encontrar esa información. Pero yo recuerdo, sí, cuando trabajé en el censo de 1981, que entonces había muchísimas casas con agua que se abastecían, porque cuando tomaban agua lluvia la guardaban en una tinaja, en un tanque, una barrica, como decimos en el Cibao. Y entonces eso, pero bueno. Entonces hay que exhortar a toda la población que tiene que dar las informaciones del censo, porque eso ayuda a que los gobiernos pues puedan planificar y establecer políticas públicas. Ahora bien, yo soy muy honesto, hay preguntas, yo no las contesto a nadie. Si me vienen a preguntarme toda esa porquería de cómo usted se siente siendo hombre, si usted se siente mujer, hombre, váyase para su casa, váyase a bañar, le digo así mismo, porque nadie tiene que saber que yo soy hombre y ya se acabó. ¿Qué tiene usted que ver con eso? Esa es mi vida.
Igual que si usted es homosexual, tiene que decirle a nadie que es homosexual, esa es su vida. Si a usted le gustan las mujeres, los hombres, vivir con animales, con una planta, eso es un problema suyo, allá usted con su cuestión. Pero no tiene que decirle ninguna, porque eso no tiene que ver. Eso es lo que política pública puede establecer un gobierno si hay 50.000 homosexuales y 700.000 lesbianas. Eso no es un problema de nadie. Es una cuestión individual y cada quien lo maneja. Lo digo porque yo escuché a una persona tan bien formada y tan respetable como el ex magistrado Juan Miguel Castillo Pantaleón decir que la pregunta 64 violaba la Constitución. Y si algo viola la Constitución, nadie está obligado a contestar nada, porque nadie debe violar la Constitución. Así es, muy bien esa aclaración que usted ha realizado. Si usted considera que hay preguntas que violentan su intimidad, sencillamente no la voy a contestar. Claro, entonces... Pero es importante, el censo ayuda a los gobiernos a planificar políticas sociales que vayan en beneficio de la sociedad y de todos los sectores que existen en una sociedad determinada. En este caso acá, cada cierto tiempo los estados realizan censo para conocer con la población que cuenta ese estado, con lo que va a planificar a futuro. ¿Ok? Y es una manera de organización, Avelino. Así es la actividad más formal que existe en todo el planeta para conocer una serie de, o levantar una serie de informaciones útiles para la puesta en práctica de políticas públicas. Y hay que insistir en eso, políticas públicas, pero no es para una cuestión individual, de que para tal sector social, no, son políticas que favorezcan a la población. Un ejemplo, si aparecen, 700 comunidades rurales que no tienen energía eléctrica, bueno, entonces el gobierno debe decir, pero no puede ser que en el siglo XXI haya 700 comunidades que todavía se estén alumbrando con vela, con lámparas de gas querosene, no. Entonces se planifica para ver cómo hasta esas comunidades se lleva la energía eléctrica, bien sea a través de con medios alternativos más modernos o con energía tradicional. Entonces, en fin, eso hay que saberlo y sobre todo estar dispuesto a dar las informaciones para que el censo se realice y quede bien. Lo que yo insisto en eso, o sea, aquello que viola la Constitución, que agreda la intimidad, eso usted no tiene que contestarlo. Yo mismo, no, pero cuando escuché al magistrado Juan Miguel Castillo Pantaleón, que es un gran ciudadano, un hombre muy correcto, decir eso, y bueno, pues yo tampoco voy a dejar censar, esa pregunta no se la contesto a nadie. Porque bueno, yo soy heterosexual, está bien, pero si el otro no es heterosexual, que es homosexual, usted tiene que contestar eso, esa es su vida. Además, eso no tiene que preguntarlo nadie, absolutamente nadie, porque ¿qué es eso? O sea, ahora, usted le preguntan, ¿cuántas personas viven en este hogar? ¿Cuánto estudian? Ahí sí, entonces, estudian tanto, no, ya todo el mundo determinó, somos todos profesionales, muy bien, eso está bien, pero no estos inventos que hay cuestiones, porque todo el mundo sabe que hay organismos internacionales que le ha cogido la mojiganga esa de establecer una agenda ajena a lo que son los intereses de la población. Entonces, quieren ahora introducir, eso, los otros días estoy leyendo una información que salió creo que en Diario Libre o en el periódico El Día. Que ahora también los que se han hecho operaciones pueden participar en Miss Universo. Pero es una cosa insólita. O sea, Miss quiere decir señorita. Y si usted es un hombre y se hizo una cirugía y le hicieron una reconstrucción vaginal, una cuestión de esa, usted no es ninguna señorita, no, usted es un hombre que le hicieron una cirugía. Pues usted no es ninguna señorita. Por más que usted quiera ponerse cabello largo y ponerse rubia y hasta hacerse rolo si quiere, pero usted no es una mujer, usted es un hombre que le hicieron una cirugía y por eso tiene esas características. Es una alteración. Entonces, son las cuestiones que uno tiene que decirle a la gente, no, porque es que ahora hay una confusión y quieren confundir más. Entonces, no. Siempre habrá personas que estén confundidas, pero usted no puede contribuir a que esté más confundida. Por eso la gente estudia, para cada vez tener más luces intelectuales y actuar en función de la lógica y sobre todo de lo que indica la ciencia, pero no para estar y sobre todo a contravía de la ciencia. Avelino, se pierde la esencia de lo que es el concurso, porque es de mujeres. Exacto, no, entonces, recuerdo, o sea, yo lo comenté con unos amigos, mira, pero es que esto es Miss Universo, Miss, si no ha cambiado el sentido de esa palabra, pero Miss traducido del inglés al español es señorita. Entonces, bueno, si es un concurso de señorita, no esté metiendo ahí hombre, ¿qué es eso? Ahora que haga el concurso los hombres, y entonces a usted gana, es más bonito, es más qué sé yo qué, y satisface su vanidad masculina con eso, que le digan que el hombre es más bonito que el qué sé yo qué. Pero bueno, esa es otra 500. Mire, maestra, hay otra información también de esta semana
tiene que ver con una decisión o una información que salió del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, en el sentido de que había variado los criterios para ser profesor de excelencia, para esto, para ser educadores de excelencia. Ustedes saben que es un proyecto que viene hace un tiempo, se adoptó como política pública para que los maestros, los jóvenes, las y los jóvenes que se están formando en nuestras universidades, sean maestros de excelencia. ¿Qué se busca con eso? Bueno, si usted tiene un maestro o una maestra de excelencia, el estudiante que salga, que pase por sus manos, va a ser un estudiante de excelencia. Perdón, y por esa circunstancia entonces se adoptaron unos criterios de forma tal que las universidades donde cursan esos futuros maestros, pues iban a impartir la clase de tal, con cual y característica, de forma tal que ahí iban a salir profesionales en el campo de la educación de excelencia. Y se anunció entonces como que el MESIT, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, no digan la MESIT, dice el MESIT, había variado. Bueno, pues el ministro esta semana, Franklin García Fermín, dijo que no, que se mantienen vigentes esos criterios y que antes, al contrario, ellos siguen con esa política de crear maestros de excelencia para que a su vez las escuelas, los centros escolares o educativos estén servidos por personas con las competencias necesarias para que salgan de ahí bachilleres con las exigencias que demanda el momento actual de la humanidad. Y entonces esos bachilleres, pues no importa la carrera que vayan a cursar, sean personas con mucha formación. Al menos esa fue la declaración que dio el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, lo vi ahí en una declaración de prensa en un canal de televisión. Entonces, esto es bueno que se aclare, porque yo recuerdo, a mí me lo enviaron y después un despropósito. ¿Cómo es posible que eso se adoptó como política pública, formar maestros de excelencia lógicamente, para tener una educación de excelencia, y que ahora reduzcan los criterios, porque entonces vamos a tener maestros mediocres para formar estudiantes mediocres, y no se trata de eso, se trata de formar estudiantes que tengan cada vez mayores competencias académicas para un mundo muy exigente que demanda de esos estudiantes. Entonces, a mí me alegra, me satisfizo mucho que el ministro García Fermín pues explicara, aclarara esta situación. Más o menos la prueba PAA, lo que se dice que tiene ciertos estándares que no se ajustan a la región, es decir, al país, aunque también se tienen que manejar aspectos internacionales con parte de la cultura general de los maestros y maestras. Pero lo que se busca es eso, lo que se busca y se persigue esa parte, Avelino. Sí, bueno, el asunto es que hay que apostar siempre a la excelencia en todo, pero máxime en el campo académico, por el momento que vive la humanidad. Antes la competencia entre las personas preparadas existía, pero que ahora esa competencia es mucho más demandante, mucho más agresiva, y por lo tanto entonces tenemos que tener, o debemos de tener, profesionales bien formados en cualquier área, en la ingeniería, en la medicina, en tecnología, comunicación, cualquier área del conocimiento. Entonces, sí, eso hay que tenerlo claro, y por eso la sociedad no puede transigir en eso. Siempre tiene que demandar que todo lo relativo a la educación, bien sea la educación preuniversitaria como la educación universitaria o superior, es lo mismo, pues sea de calidad, y que todos los talentos estén envueltos en ella, los hombres, las mujeres, que no importa que sea en el orden administrativo, ya en el orden docente, también tengan las competencias necesarias, de manera tal que cuando salga un profesional de una universidad, de un instituto de educación superior, de un instituto técnico, esa persona tenga las competencias que demanda la sociedad. Cualquier sociedad, cuando digo la sociedad no es la dominicana, es la sociedad mundial, que si ese profesional se traslada a Argentina, pueda, con base en su talento, entonces trabajar
en el área en la cual él se formó. Si va a Cuba, pues pueda trabajar. Si va a Estados Unidos, si va a Europa. Sí. Entonces, pero para eso se necesita, como se dice, para decirlo de manera gráfica, tener una zapata. Si usted no tiene una zapata, su edificio se va a derrumbar fácilmente porque usted es una construcción frágil. Entonces, a eso uno se refiere. La formación requerida, es decir, que si él se especializó en matemática, pues puede impartir la matemática aquí en otro país, porque las normas son generales. Igualmente el español, si fue en el área de español, si fue en sociales, geografía, etcétera, etcétera, todas las áreas, porque las áreas tienen, todos los aspectos son comunes. Ciencias naturales, sociales, etcétera, etcétera, Abelino. Así es. Bueno, hace mucho que se aprobó la normativa 0915, tiene que ver con currículo por competencia, entonces ahí se explica toda la parte teórica y ya el aspecto práctico de lo que implica esto. Así es que yo insisto, qué bueno que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín, que fue rector de la UAS hace ya unos cuantos años, pues haya aclarado esto, porque lo que no podemos hacer es retroceder, y menos en el ámbito educativo. Claro. Miren, otra noticia de esta semana tiene que ver con el asunto de la seguridad ciudadana. Todos estamos expuestos a ser afectados por las contingencias que puedan darse en la sociedad, pero creo que esto es un reto muy grande para las autoridades, sobre todo la Policía Nacional, que es el cuerpo o es la institución que está facultada por la Constitución y las demás leyes para garantizar el orden público, para garantizar que usted llegue de su trabajo a su casa y no sufra nada, llegue de la universidad o de la escuela a su casa y no tenga ningún percance camino a la escuela, o al revés, de la escuela, camino a su casa. Entonces, la semana que terminó fue muy dolorosa porque, bueno, 2 oficiales fueron vulgarmente asesinados por unos delincuentes desalmados que no tuvieron compasión alguna con sus víctimas y le arrebataron sus armas de reglamento, pero luego lo asesinan también. Bueno, usted que estaba buscando un arma y usted se la quitó, váyase por ahí ya y usted deje a una persona viva. Pero por eso digo la vulgaridad, o sea, ya le quitaste el arma, le diste golpe, encima de eso lo acribilla, usted es un asesino vulgar. Usted salió a buscar armas, la consiguió y encima de eso troncha 2 vidas. Entonces, esto también pone de manifiesto el nivel de inseguridad que continúa permeando la sociedad dominicana. Hace muchos años que aquí viene hablándose, bueno, yo tengo 60 años y pico y desde que yo tenía como 20, yo digo, que la inseguridad ciudadana, pero eso continúa afectando a la sociedad dominicana. Lo correcto es que se pase de las palabras a los hechos, y entonces, a raíz de que aquí asesinaran una pareja de esposos que eran evangélicos, que venían de predicar de por ahí, de un campo de Villa Altagracia, lo asesinaron en la autopista Duarte, y que quienes lo asesinaron eran unos policías ordenados por otro ahí que nunca debió haber sido policía y tenía rango de coronel. Entonces el presidente, ante aquel escándalo, ordenó que se hiciera una reforma profunda de la Policía Nacional. Todos sabemos que ese proceso se inició y que ese proceso inició hace un buen tiempo y entonces ha estado desarrollándose. Ahora mismo está en la fase de conocer, de evaluar algunas de las sugerencias, algunos de los resultados de las investigaciones que han ido haciendo. Por ejemplo, uno de los resultados que ha encontrado y que nunca se había hecho una auditoría en la policía. No sé, eso como que insólito, porque la policía es una institución del Estado, por lo tanto eso hay que auditarlo, porque eso no se maneja como una piñata, vamos a darle palo a la piñata y el que pues tenga más fuerza coge todos los confites que caigan. No, una institución y hay que auditarla. También que no se sabe cuántos miembros había. Bueno, pero ¿cómo es esto? Hay gente que sabe cuántos sueldos, cuando se pagaba con cheque, cuántos cheques se emitían. Ahora que se paga de manera electrónica, debe saberse cuánto se deposita para que el miembro de la institución, no importa el rango que tenga, vaya y retire su dinero al cajero. Entonces, pero son esas cuestiones. Y ya sabemos, se han dado una serie de informaciones
referentes a todo lo que tiene que ver con la organización de la policía y eso. En resumen, yo he dado seguimiento a esa cuestión que anunciaron con bombo y platillo de la reforma policial, pero en resumen, eso tiene mucho de bulla, eso tiene, como dice el pueblo llano, eso tiene mucho de espuma y muy poquito de chocolate, para no decir que eso es pura agua, porque eso fue el 30 de marzo del año 2021, ya va un año y pico de eso. La pobre gente ya, los pastores están enterrados hace mucho y han salido con muchas reuniones y otra reunión y otra reunión, y habla Servio Tulio y habla un español que contrataron y habla otro y otro y otro, y ya quitaron un jefe de la policía y hay otro y va a venir otro. No. La población necesita que se le diga algo más concreto. Y no vengan a decir que no, que eso lleva su tiempo. Sí, es verdad que lleva su tiempo, toda la vida lleva su tiempo, porque bueno, todo ocurre en el tiempo y en el espacio. O usted hace algo en el mar, o en el aire, o en la tierra, y lo hace de mañana, de tarde o de noche, porque todo es en el tiempo o en el espacio, en un tiempo o un espacio, pero así no. Entonces ya no es que sea una cuestión entre pandillas que se están acabando uno con otro, pues si fuese así, yo le voy a decir una cuestión: si hay una pandilla vive matando y otra vive matando, ojalá se maten todos, porque esa gente no es nada útil para la sociedad. Ojalá se acaben todos, pero no es eso. Están matando gente útiles, gente de trabajo, estudiantes, profesionales. Esos oficiales que mataron, uno el lunes y otro el martes, esa es gente útil. Esa es gente útil, porque bueno, es padre de familia que había prestado servicio a la misma policía, y al otro, que creo que también era la misma policía y prestaba servicio a la Dirección Nacional de Control de Drogas. O sea, hay gente que hace una función social útil, pero así no se puede. Entonces, por eso yo digo que eso de la reforma policial tiene que pasar ya del decirse al hacer. Yo vi un español ahí que habla muchísimo, pero no ha hecho nada, más que está hablando en televisión y en radio, muchísima caballada. Bueno, lo que dice ese español lo saben los dominicanos mejor. ¿Sabe por qué? Porque ese español nunca ha vivido aquí. Nunca. Ahora el dominicano conoce nuestra realidad. Y después ponen a Jesús Vázquez Martínez, el ministro de Interior y Policía, a decir otra cuestión. Tampoco, porque Jesús Vázquez es un político de tiempo completo, y no tiene eso. Es lo que está en su cuestión de política. Fue senador, presidente del Senado, ahora estuvo preso o fue llamado, no estuvo preso, sino que fue llamado en el caso ese Odebrecht, una cuestión que lo metió Danilo Medina para hacer una maldad. Todo el mundo sabe que eso fue una maldad política, pero bueno, esa es otra 500. Y después entonces, ahora lo puso el presidente Abinader de ministro de Interior, pero ese no es su mundo y el presidente Abinader lo sabe. Y entonces tenemos el jefe de la policía que los otros días, como para, que yo juego pesado. No diga que tiene que jugar pesado, usted juega pesado, no diga que jugar pesado. Usted es que la gente está equivocada. Un ministro de Agricultura no tiene que decir: yo sé mucho de agricultura. No, demuestre que usted sabe de agricultura, haciendo que el país produzca la cantidad de rubros que demanda la población. Que si hay que satisfacer la demanda interna y exportar, que bueno, porque se exporte, porque Dios, pero no está diciendo: yo sé agricultura, no, demuéstrelo. Entonces, esto es válido para el director de la policía. No es que yo soy duro, no, demuéstrelo, evitando que maten a personas de la institución que usted dirige. Eso es así. Lo otro es mucho discurso, y de discurso la gente está harta, para no decirlo con J, porque se oye pesado en radio, pero por Dios, aquí tenemos ya que pasar de las palabras a los hechos en aspectos tan trascendentes como este. Abelino, recordándoles a los radioescuchas que pueden llamar y expresar su inquietud, ¿verdad?, a los teléfonos 809-683-8790, 809-683-8791, y desde sus celulares 809-277-77. Bueno. Sin cargo desde el interior también. Pueden marcar el 809-277-77, Adelino. Bueno, ahora nos vamos a una pausa, y cuando retornemos a la pausa vamos a tener una interesante entrevista con el profesor Jesús Díaz. Jesús fue director del Departamento de Sociología y de la UAS, y actualmente es el presidente de la Asociación de Sociólogos Centroamericanos. Quédese con nosotros para compartir esta importante entrevista con este académico y con este sociólogo que está dedicado al ejercicio de su profesión en esta área tan importante. Así es que en un ratito ya retornamos con esta interesante entrevista. Y como dijimos, al retorno tendríamos una importante entrevista, una importante conversación con el maestro Jesús Díaz, que es el presidente de la Asociación de Sociólogos de Centroamérica. Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Sociología. Qué bien. Bueno, entonces también y presidente de la comisión organizadora
del Congreso número 34 de la asociación, que va a ser aquí. Que vamos a tener, la República Dominicana va a ser la sede, sí. Qué bien. Bueno, pues nos alegra que eso le da mucho más relieve a nuestros sociólogos y sobre todo a la República Dominicana, porque el vicepresidente de la asociación que agrupa a todos los sociólogos de América Latina, pues es un dominicano. Eso nos honra mucho más, y a eso es que uno aspira, a que personas, a que el país se dé a conocer a través de esto, pero no a través de cuestiones que sean dañinas. Eso, que un académico, que un profesor nuestro tenga esa posición, pues es una honra para la sociedad dominicana. Profesor Díaz, en estos momentos, ¿qué importancia tiene estudiar sociología en estos momentos? Bueno, en este y en todos los momentos, estudiar sociología es una buena inversión, no solo personal, sino también para el país. Cuando empezamos la carrera de sociología, por ejemplo, en el país empezó en el 1962. O sea que ahora tiene ya 60 años. Sí, pero tuvo la interrupción por la Guerra de Abril, entonces es relanzada. Posteriormente a la Guerra de Abril, es relanzada de nuevo. De hecho, incluso vino el doctor Jerónimo de Sierra, de Uruguay, un expresidente de ALAS, que era del equipo de investigación de Alan Turing en Francia, jovencito con 27 años, y le asignaron la misión de venir a contribuir en la reorganización y relanzamiento de la escuela. O sea, ayuda a estructurar el pensum, me imagino, de la carrera. Sí, todo, impartir docencia y organizar el área de investigación. Entonces, ahora, 56 años después, él estuvo en el país, ahora se acaba de ir, haciendo una visita para tener un diálogo intergeneracional con los sociólogos y sociólogas de las viejas y las nuevas generaciones. Ya. En el tiempo en que uno era joven, que uno escuchaba a la socióloga Isi Duarte, Magali Pineda, sí. Carlos Dores Cabral, que era sociólogo, sí. Entre otros. Entonces, como que uno se enamoraba mucho de la palabra, y sobre todo hasta de estudiar esto. En estos momentos, ¿como cuántos estudiantes de sociología tiene el país? Bueno, mira, usted decía ahorita incluso que empezó la carrera incluso con un esfuerzo también de organismos internacionales, porque la sociología era naciente, una ciencia naciente, de hecho, ¿no? Apenas tenemos un poco más de un siglo. Y entonces se enfoca en el estudio de la realidad social, estudiar los problemas de la realidad social, para no inventar en la propuesta de soluciones, para no inventar en el diseño de las políticas públicas. Entonces, ahí el sociólogo también trabaja como planificador. Entonces, puede dar al traste con propuestas, con los problemas a través de propuestas. No somos los que resolvemos los problemas, pero sí proponemos las soluciones, estudiando la realidad social. Perfecto. O sea, ahora mismo la carrera, después de haber tenido unas bajas, porque cuando la carrera surgió, aquí teníamos la idea de que sociólogo era político, sí. Y se veía no como un profesional de las ciencias sociales, sino que se le veía más bien como un agente político. Así es. Entonces costó ir cambiando esa idea, ir separando los planos, que usted puede ser político también, claro. Y también ser sociólogo, y también ser psicólogo, y no hay ningún inconveniente, como los médicos son políticos y políticas, sí. Pero también ejercen que influya en su trabajo, su visión política. Claro, porque había como esa cuestión, como que había que ser como muchos economistas que son unos ascetas, como que bueno, sí. Eso yo no me leo con esto, no, yo soy un técnico seco y más nada. Eso tampoco existe. Entonces la gente dice, no, pero espérate, eso no es así. Usted, no. Por más que 20 técnicos secos, usted está de aquel lado, está de este, usted no es seco nada, usted se moja de aquel lado, se moja de este. Que seco es una posición. Sí. La neutralidad es una posición, sí. Que algunos teóricos nuestros la han llamado la posición de la neutralidad ideológica, o sea, la ideología de la neutralidad ideológica, porque es eso. Mira, la carrera ha ido creciendo últimamente. Tuvimos un tiempo que andábamos por unos 40 y pico de estudiantes. Ahora mismo, en los últimos periodos, ya tenemos más de 100 estudiantes
solo de la carrera de sociología. Pero hay incremento, sí, la cantidad. Con pleno empleo. Mira, cuando estaba en la dirección de la escuela, por ejemplo, iban a buscar pasantes, iban a pedirnos profesionales recién graduados, ya estaban trabajando. Incluso algunos se dieron el lujo, como yo llamé a uno que creí que no estaba trabajando y me dice, estoy intersitio, pero ¿cuáles son las condiciones del puesto? Son esta y esta, dice, pero ese me conviene más. Yo se puede dar luz incluso de cambiar de una posición. Sí, porque la competencia no es tanta. Antes no se creía que se podía vivir de la sociología, pero sí, se puede vivir de la sociología. Y no necesariamente como Acevedo, ¿tú ves? Exacto. Que hace encuestas. Sí, que es un empresario y hay muchos otros que trabajan. Por cierto, profesor Díaz, hay ese concepto que la gente cree que un sociólogo nada más está para estructurar una encuesta, para dar clases y ya. No, sí. Entonces es un campo más amplio. Mucho más, incluso tú ves, bueno, ahora mismo también tenemos el ministro de la Juventud, es Rafael Félix, sí. Es un joven graduado de la Escuela de Sociología. El hijo de Nino Félix, ¿verdad? Sí, Rafael Nino Félix. Y también es profesor de la escuela. Ah, sí. Qué bien. Mapuí también es sociólogo, sí. Que ha sido ministro de Trabajo, de Medio Ambiente y ahora está en la dirección de la Oficina de Cambio Climático. Más Wilfredo Lozano, así es, que está en el Instituto de Migración. Bueno, son áreas en las que puede estar una persona. Profesor, mire, a propósito de... Tenemos a Rubén Silier, que está también... Sí, el ex embajador en Haití. Vicecanciller. Sí, que fue embajador por muchos años en Haití. Sí. Profesor, en estos momentos... que hay toda esta confusión de ideas, de cuestiones, porque ¿qué puede aportar un sociólogo? Porque bueno, hay gente que dice, no, ya la ideología murieron. Yo no creo eso, se lo dice a gente tonta. Lo que siempre hay más ideología, lo que pasa es que esa predomina sobre la otra y le gusta inclusive los que están al frente de ese pensamiento, les gusta a los otros, les crean eso, precisamente para seguir dominando. Entonces, ¿qué aporte puede hacer la sociología un poco para clarificar todo este embrollo que hay con todo este cruce de ideas que muchas veces la gente no termina entendiéndose? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde va la sociedad? Si retrocedemos, si avanzamos, en fin. ¿Qué aporte puede hacerse en este caso? Mira, yo te dije, en el caso de, y hablamos de la sociología, pero en general de las ciencias sociales, el aporte fundamental aquí está en investigar la realidad desde las diferentes ópticas y hay muchas especialidades en lo que cada cual está trabajando. Entonces puede aportar, porque si no tenemos información relevante sobre una zona de la realidad que nos interesa porque está afectada, la violencia, yo veo que toman ahora unas medidas, pero no hay ningún estudio de soporte de eso. No, que los crímenes suceden entre las 12, 3 de la madrugada. No parece que sean datos suficientes. Eso puede ser una información inicial para usted empezar una investigación, consultar a los especialistas y con ellos, mira, con los psiquiatras pasa, a veces tienen casos, los psicólogos aquí, que tenemos una colega, los psicólogos también tratan problemas individuales, pero cuando las consultas están llenas de los mismos casos, te está expresando ahí, te está revelando la existencia de un problema social que aún no emerge. Entonces, los encuentros de profesionales también pues dan el alerta sobre esas situaciones. En el caso de los problemas sociológicos son mucho más evidentes. El problema es la interpretación profesional de eso, hacer las investigaciones del lugar, hacer los análisis ponderados sobre eso y entonces hacer propuestas que tienen que volcarse en políticas públicas, porque los problemas sociales no se resuelven con un decreto. Así es estableciendo políticas públicas y hay que educar. Nosotros hablamos de los accidentes de tránsito, pero que la mayoría de esos accidentes que son por fallas humanas,
Bueno, pero hay que entonces investigar, hay que diseñar programas, dentro de los cuales hay uno que es de educación vial, educar a la población, porque la gente aquí incluso tiene una licencia de conducir, no necesariamente dice que conoce, y todavía mucho menos que respete todas las normas, porque si pasara, fuéramos a otro país y no estuviéramos en los primeros lugares como los países con mayor número de accidentes. Perfecto. Mire, es frecuente de escuchar esta frase, que estos tiempos no se sabe dónde comienzan los papás y dónde están los hijos, porque los hijos quieren dominar a los papás y todo eso. ¿Hay alguna investigación que se haya hecho en la UAS o la sociedad que agrupa a nuestros sociólogos, más o menos que diga qué orientación hay en esto sobre el comportamiento de la población joven, digamos esa población que va entre los 17 hasta los 40 años? Yo sé que la juventud legalmente hasta los 35, pero bueno, hay que atenderlo hasta los 40. Entonces, que un poco pueda ayudar a que la sociedad entienda qué es lo que pasa, si es que hay unos valores propios de este tiempo, o si hay una transculturación que ha sido asimilada por acá y tenemos estas conductas de los jóvenes. Con la globalización no somos ajenos a lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, sí, va a haber siempre transculturación, hay unas relaciones culturales que no las podemos ignorar, pero también hay unos signos de los tiempos, hay unos cambios que se van dando. ¿Y qué parece? Bueno, que a veces nos hemos quedado mentalmente en una etapa de la realidad y la realidad ha seguido hacia adelante. Entonces nosotros nos negamos a conocerla. Yo ahora mismo, por ejemplo, mire, estoy estudiando en la transferencia de información intergeneracional, desde las generaciones mayores a las generaciones de los jóvenes. Y bueno, estoy en el estudio. Se observan que hay cambios y continuidades, claro. Siempre hay continuidades porque hay una serie de valores que van a ser los mismos, que se van a seguir transmitiendo. Pero la tecnología ha hecho un corte. No necesariamente ha generado un malestar generacional, pero sí ha hecho un corte y hay ciertos niveles, no de incomunicación, pero sí de cambios en los procesos de comunicación. Incluso ahora, que siempre se espera que los viejos, la generación de los padres, es la que forma, a través del proceso de socialización, le transmite los valores, los estilos de vida, los niveles incluso aspiracionales, que ya no son los mismos. Ahora nadie quiere ser como su papá, en buena parte de los casos. Entonces, esa transmisión de valores, pues, ha ido cambiando. Y ya esa transmisión vertical desde los viejos a los jóvenes también tiene cambios. Y ahora también hay una transmisión invertida, desde los jóvenes hacia los viejos. Yo estoy seguro que los que tienen mi edad se tienen que apoyar mucho en los hijos y hasta en los nietos y las nietas para que les enseñen a manejar la tecnología. Así es. Una que le parece a ellos de la manera más natural. Pero te digo, no ha generado malestar generacional. ¿Por qué? Porque ha habido una manera, por el amor familiar, por el interés de los mayores de comunicarse con los menores, que han hecho el esfuerzo. Y también los jóvenes necesitan comunicarse con sus viejos. En este campo le transfieren. En este campo la transferencia ha sido más de los jóvenes hacia los que somos ya mayores. Con la tecnología. Aquí hay un proceso de socialización invertido. Sí. Okay. Mire, una pregunta, con todos los cambios que tiene la sociedad nuestra, jóvenes dedicados a, por ejemplo, que están delinquiendo cada vez más, ¿verdad? Los embarazos también son temas que preocupan a la sociedad en adolescentes, ¿verdad? Son temas, la deserción escolar también es parte fundamental. ¿Qué hace la sociología
en República Dominicana, con esos aspectos que golpean fuertemente a los niños, niñas y adolescentes? Bueno, mira, incluso la UAS, INTEP, ahora mismo las universidades están creando áreas de estudios de género y familia. La familia ha ido cambiando y nosotros todavía creemos que es la misma familia de 30, 40 años atrás. Yo vi, por ejemplo, miren, en una ocasión le pedimos a un joven que nos diseñara un logo de familia. ¿Y qué presentó? Padre, madre, hijos, hijas. Él. Sí. En el logo. Sí. Y te dice, y esa es la familia dominicana. Esa es una familia dominicana. No la familia dominicana. Porque chequea la cantidad de madres solteras. Esa no es padre, madre e hijos. Esa es madre e hijos. Entonces, es que hay un cambio, que lo estamos viviendo, que lo tenemos ahí, y que entonces todavía seguimos con las mismas ideas de antes. Entonces, hay que evidenciar todo esto. Hay que hacer más investigaciones. De hecho, los institutos de género y familia sí están haciendo investigaciones sobre toda esta parte. Allá, en el caso de la UAS y de INTEC, que está muy activo en esta parte, se están haciendo investigaciones. Ahora que hay que darle publicidad y además hay que convertirlo en políticas públicas para que puedan funcionar. Cuando se hacen esas investigaciones, pues obviamente pueden diseñar planes, proyectos para ir trabajando con esa determinada problemática social. Sí, porque tiene dos niveles, mira. Sí. Tú tienes que resolver el problema de la violencia de género inmediata. Sí. Porque tú no puedes esperar a que las políticas públicas que toman tiempo en desarrollarse y en tener efecto lleguen a alcanzarlo. Entonces, pero mientras tanto, de inmediato, hay que enfrentar el problema de la violencia de género. Sí. Entonces, hay muchísimas medidas que dicen muchas de las mujeres que han muerto han anunciado su muerte. Porque lo han dicho, mira, me amenazó, me ataca, él lo ha hecho varias veces, entonces no le ponen una atención muchas veces. La atención de Pero vida. lo cierto que por los programas que hay menos violencia, Sí. porque estos son países violentos realmente. Sí, pero van trabajando y siguen. Sí. Mira, con lo de los accidentes, por ejemplo, yo sé allá un colega que está haciendo una investigación sobre los accidentes. Una vez nos presentó su propuesta y los accidentes de automóviles. Sí, los accidentes de tránsito. Me pareció, pero muy interesante. Entonces, igual que con perdón, y esa la socializaron con instituciones. No, todavía no se ha publicado. Okay. Pero, de hecho, ya él ha tenido algunos acercamientos con la propuesta, pero es importante, yo tengo expectativas buenas ahí por los trabajos que están haciendo algunos colegas. Bueno, recordamos que estamos conversando con el profesor Jesús Díaz, que fue director de la Escuela de Sociología de la UAS y actualmente es presidente de la Sociedad Centroamericana de Sociólogos y vicepresidente de la Sociedad de Sociólogos de América Latina. Estamos conversando con este académico y este sociólogo en ejercicio porque es una de las áreas que la población debe conocer y los estudiantes que están cursando bachillerato y los que ya terminaron esa etapa de su vida estudiantil, pues tienen ahí una opción donde formarse. Y esto, ya decía el profesor, las oportunidades que en términos laborales ofrece el ejercicio de esta profesión. Así es que también recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 809-683-8790 o el 809-683-8791. Llámenos y así cualquier inquietud que tenga con relación a este tema, pues la pueda exponer. Profesor, mire, quisiera saber si ustedes como Escuela de Sociología o como
pues ya fuera de la escuela, pero digamos alguna inquietud como colegas en el campo de la sociología, han reflexionado aquí en el país sobre esa cuestión de, esto se llama música urbana. Toda esta gente diciendo cuántas sandeces le venga a la lengua sin pasarlo por el cerebro, y diciendo malas palabras e insultando y haciendo cuantas cuestiones que parecen... ¿Han hecho alguna reflexión sobre esto? Y si la han hecho, más o menos, ¿a qué conclusiones? ¿A usted no le gusta la música urbana, maestro? Es que eso no es música, eso no es música. No, tampoco son artistas. Son un grupo de gente sin concepto, sube a una tarima. Sí, eso no es música. ¿Usted cree eso, maestro? No, bueno, yo no lo veo de esa manera, así, ¿no? El maestro es radical. No, yo donde está esa gente me voy, pues yo no voy a estar con un grupo de pacientes psiquiátricos. Bueno, yo te puedo decir, no es la predilección mía para el consumo de música. Uy. Pero también debo de reconocer y respetar que hay un sector importante de la población. A eso me refiero, que consume esa música. Sí. Porque yo veo gente que hizo de que maestría y paga y pues ve a una gente diciendo malas palabras. A Toquicha, no, porque yo no puedo ir a una gente que vaya a decir malas palabras, me voy a un parque de eso, voy a un grupo de plebe a escuchar. Pero también te dice que esa no es una visión solo nuestra, porque ellos tienen espacio en Estados Unidos, en Europa, en el resto de América Latina, Centroamérica, todo el Caribe, o sea que uno también pues, reflexiona un poco ahí. No, y nuestros hijos, hijas, nietos, le gustan escucharlo, hay que tratar de... Entonces, pero eso más por un fenómeno de alienación cultural que por otras razones. Mira, yo mismo estuve tratando, por ejemplo, porque mantenemos incluso muchas discusiones sobre esto, por ejemplo. Algunos se han planteado como una subcultura, o sea, una cultura subterránea, le llaman algunos autores, y te lo explican entonces que como la emergencia de una expresión de grupos que han sido socialmente marginados. Entonces, no tienen más formación, no tienen más recursos y se expresan la realidad que ellos viven y cómo la viven. Y por eso son una expresión no solamente de ellos, también de los sectores que ellos representan. Esa es una inquietud que está... Mira, ya hay un colega que ojalá tú, si quieres, puedes hacer un espacio con ellos, yo te puedo hacer los contactos. Rafael Durán, tu amigo, que me preguntaba. Durán, sí, que le gusta la música, la historia de la música, y no puede ignorar esta realidad. Está corriendo, entonces, ¿verdad? Sí, entonces está trabajando con eso. Juan Montero, un sociólogo más joven, está también trabajando con esta parte de la música urbana. Joel Arboleda, otro que está trabajando con esta parte. Entonces hay un grupito, la misma Virtudes de la Rosa, que es la directora del Instituto de Género, ha tenido un acercamiento con algunos grupos también con este interés. Entonces es importante conocerlo. Son una expresión bastante amplia de la sociedad dominicana y de otras sociedades en el mundo. Entonces, ¿y por qué se hacen de dinero tan rápido? A eso iba, profesor, porque es que uno se da cuenta que se hace dinero rápido, pero los que están detrás es gente que está ligada al bajo mundo, casi siempre. No están ligadas a actividades productivas. Yo soy productor de arroz en San Francisco, soy productor de arroz en Nagua, qué sé yo, soy productor de maíz o de soya o de cocotero y sacan aceite de ahí o qué sé yo, no es gente que tenga otra cuestión, entonces como que mueve mucho dinero rápido por ahí y a partir de ahí usted como sociólogo de una dice, no, pero espérate, ese dinero tiene un origen medio espúreo y termina aquí, entonces... Bueno, no necesariamente, como en cualquier otra vertiente va a haber la posibilidad de que haya una fuente de recursos no deseable, pero también puede ser los apoyos que tiene de la población que consume esa música. Entonces van a los conciertos y llenan espacios. Yo vi un sujeto ahí que yo tengo de graduado, ¿cuánto? Un paquetón de años. Y dijo, yo me gané $60,000 en un concierto anoche. No, $60,000. No.
No, yo dije, hay que ver a quién le está lavando cuarto eso, porque eso no es así, pero la gente, lo que pasa es que aquí la gente dice cualquier cifra y cualquier frase, como que nada, no, $60,000 son $60,000 en cualquier parte del mundo. Yo me gané $60,000 anoche, o sea, un solo día, $60,000. No, entonces, pero son mira, esas cuestiones que uno dice, cómo es posible la gente se preste muchas veces a hacer correa de transmisión para cuestiones que hay que tener sus reservas. Lo importante es que investigar esta realidad, ver de dónde vienen, ver cómo lo hicieron. Hay que entrevistar muchas de estas personas. Sí. Y ver entonces también quiénes lo siguen, quiénes los apoyan. Y hay que abrirse un poco, tú tienes entonces que abrirte un poco. No, yo en ese aspecto soy cerrado, le pido a Dios que me lleve cerrado. Abrirte un poco, por lo menos, a la investigación. A la investigación. Concédele ese espacio. Pero hay cuestiones de este profesor que no, que... Bueno, entonces, en resumen, profesor, ¿usted siente que en este campo específico la sociedad entiende que ha asimilado que es un momento como de transición de esos jóvenes, que ha aparecido esa manifestación, o es un asunto que podría, qué sé yo, convivir con la sociedad por un tiempo más o menos? La apuesta debe ser incluso a que mejore. Tú te quejas, por ejemplo, de la calidad de las letras. Pues la calidad de las letras puede mejorar. Entonces, hay maneras de que eso se logre. Incluso las universidades pueden colaborar con esta parte. El merengue, la bachata al inicio era bastante difícil. Las letras que tenían las bachatas no eran las que tienen hoy. Sobre una bachata hay una guitarra, una maraca, una cuestión, pero eso no. No, pero las letras eran tan turbias como estas. Pero después, mira, vino bachata rosa. Y fue bachata, ritmo, pero fue una bachata con una letra romántica, con una letra digna. Por eso decían que Juan Luis escribía para la cabeza y para los pies. Porque Maestro, se podía bailar. Muy interesante. También. Yo creo que vamos a tener que tenerlo por acá nueva vez, Abelino. Qué interesante, maestro. Le damos las gracias por concedernos esa interesante entrevista. Radio Escucha será hasta el próximo sábado, ¿verdad, Abelino? Con Dios mediante. Así es, bueno, en la parte Reina de los Santos, en la parte técnica Alexis Rojas, agradecemos al profesor Jesús Díaz por su participación, ya le tendremos de nuevo, igual que a otros profesores que nos sigan un poco sensibilizando sobre todo el tema de la sociología, y ya para dar a conocer en otra entrevista todo lo que hace la Asociación de Sociólogos Centroamericanos, la Asociación de Sociólogos Latinoamericanos y todo esto. Así es que muchas gracias. Si Dios quiere, el próximo sábado, cuando sea a las 9, nos encontramos en una edición similar.